No sé, ya ves, bueno, pues luego te daré... Luego quiero abrirlo aquí, esto quiero abrirlo aquí. Está grabando ya, ¿no? Sí. ¿Sí? Seguro Que está grabando, sí, sí le he puesto el... Míralos. Sí. Compruébalo, pero Espera. vamos que sí le ha dado el rojo. Sí. Vale. ¿Y tu presentación? Esta, desde el principio. Sí, pero es que creo que ya la tenías abierta. No, esa es otra. Esa es otra. Esa es otra cosa, Vale. a la mitad. Vale, desde aquí, desde el principio. Sí. Pues un minuto te presento. Vale. Pues la verdad es que es un placer y ahora no Ahora he puesto a hacer todo. Yo he olvidado trabajar todos los 3 años. ha sido todo intenso, porque en las CAE, mi trabajo, los cursos, pero no sé qué, lo de las pruebas de coloquio de y cuando viene la última, que va si me nombra, es la coordinadora del grupo, yo digo, me los pongo. Luego aparte había cosas participando en los grupos para repartir. Claro. Y bueno, que Ha sido todo muy intenso. Ya. Sí. Un segundo. ¿O no crees? ¿O no? Bueno, vamos a esperar los 2-3 minutos de cortesía, pero no más. Ya veo. Voy a poner esto aquí, un poquito más. ¿Quieres que te vaya a pasar lo diapositivas? ¿Seguro? Las demás estoy ahí. Y cualquier cosa. Vale. Si necesitas, yo te paso. Pues es que eso no. Pero vamos. Yo lo que pasé es, me he salido a ver si había... Voy a ver aquí también dónde puedo ver, es que no, se me olvida el reloj. Es que también Así que bueno, pero de vez en cuando me la también. Así no se te avisa. Cuando queden 7 minutos. Porque Ya, bueno, es lo que Bueno, yo creo que empezar con puntualidad es importante para que luego a lo largo del día no se vayan acumulando retrasos y al final siempre hay ponentes que se quedan con el tiempo reducido porque ya se tienen que tragar los retrasos. Bueno, pues para mí es un placer presentar a Ruth Martínez Canilla. Ella es catedrática de enseñanza de secundaria de la especialidad de matemáticas, es licenciada en matemáticas y en ciencias técnicas y estadísticas por la Universidad de Complutense, tiene el diploma de estudios avanzados en estadística e investigación operativa y máster en ingeniería de sistemas de decisión por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha impartido clases en diferentes institutos de la Comunidad de Madrid desde 1996 y también en niveles universitarios. Desde el 2011 trabaja en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde empezó a trabajar en el análisis de datos de estudios de evaluaciones nacionales e internacionales, como PISA, TIMSS. En la actualidad es jefa de área de evaluaciones nacionales. Ha participado en la elaboración de propuestas de desarrollo curricular de matemáticas de la NOMCE y ha coordinado el grupo de desarrollo curricular de las enseñanzas mínimas de la competencia STEM de la LOMLOE de todos los niveles, así como las materias de matemáticas y ciencias. Vamos a ver, que si tenéis cualquier pregunta sobre el nuevo currículum de matemáticas, seguro que Ruth gustosamente os podrá resolver todas las dudas que tengáis. Bueno, ha participado en numerosos cursos.
Ha participado en numerosos cursos de formación del profesorado, tanto como asistente como coordinadora. Es autora de varios informes, artículos y libros relacionados con la educación, con las matemáticas y su enseñanza y aprendizaje, la formación del profesorado con la evaluación educativa. También ha participado como ponente en numerosos cursos de formación, jornadas y congresos educativos. La educación y la enseñanza de las matemáticas son sus dos principales temas de interés. Yo la conocía virtualmente y para mí hoy ha sido un placer visualizarla. Y nada, os dejo con Ru. Espero que aprendáis un montón y que todas las dudas que tengáis, aquí tenéis una grandísima experta sobre evaluación y currículum. Aprendí siempre. Bueno, muchísimas gracias por venir a esta ponencia. La verdad que estoy muy contenta porque yo he visto, me traía de hecho impreso la competencia sobre la maíz. Hay aquí una competencia, competir con un mago, desde que me vi ahí, competir con un mago, está muy complicado. No es de un mago, vamos, no porque yo lo sé, pero por el contenido que es mucho más alto que otras ponencias que hay por aquí en otras aulas, pero bueno, yo creo que es un tema muy interesante que nos toca de lleno. La evaluación externa nos toca un poquito menos de lleno, pero todo el mundo se preocupa cuando llegan a ver las evaluaciones externas. Entonces, pues muchas gracias y espero que os explique un poquito cómo va a quedar la evaluación externa dentro de la LOMLOE. Estamos avanzando muchísimo. Maite está trabajando con nosotros en el grupo de trabajo de evaluación que tenemos organizado ahora mismo en el Ministerio y todavía es un trabajo en desarrollo, como podéis imaginar. Pero bueno, a lo mejor sí que os cuento alguna novedad que no conocéis sobre cómo va a desarrollarse. En primer lugar, os voy a seguir este esquema. Es imposible hablar de la evaluación como se presenta en el nuevo currículo sin hablar primero del modelo curricular, que yo creo que, dado el público que hay, los que habéis venido aquí, sois personas que estáis en el aula, súper interesados, el año este nos han acribillado a noticias de cómo será el nuevo currículo, pues entonces voy a dedicarle primero unas diapositivas a contaros un poquito el modelo curricular nuevo, a pesar de que el miércoles sabéis que hay una mesa redonda sobre el nuevo modelo curricular, entonces pues también os invito a esa mesa redonda. Luego a continuación, pues un poco la evaluación en el nuevo contexto. Yo creo que lo que interesa más al profesor de aula quizás sea la evaluación del día a día. Yo no me voy a centrar tanto en la evaluación del día a día, sino que me voy a centrar en la evaluación externa. Entonces la evaluación externa que está muy alejada de esa evaluación del día a día, pues no debe estar tan alejada, tiene que ser continua junto con la evaluación. Hay cuestiones que no se pueden hacer en la evaluación externa, evidentemente, porque la evaluación externa es un día que se llega al centro, se hace una prueba y no se marcha y evidentemente hay muchas cosas que no pueden observarse, pero sí que debe ser un proceso integrado y yo creo que tenemos que los profesores cada vez verlo más como algo integrado dentro de nuestra práctica docente, de lo que podamos aprender. Luego, pues la parte más cruda, más legislativa, qué evaluaciones externas contempla la LOMLOE, qué referentes van a tomarse como para hacer esas pruebas de evaluación. Un poquito de resumen del marco de la competencia STEM, que es lo que hemos estado desarrollando estos 6 primeros meses del año. Y nada en realidad del marco de la evaluación de diagnóstico, porque empezaremos a abordarlo a partir de septiembre, solamente un poco lo que intuimos que pueda ser, que he puesto modelo de competencia matemática PISA porque pensamos, pero el grupo de trabajo todavía no ha empezado a trabajar en ello, que se parecerá más a un modelo al modelo PISA. Y por último, si me da tiempo, porque ya veis que son un montón de cuestiones, os voy a mostrar algunos modelos de ítems interactivos de PISA, de matemáticas, uno en concreto que me gusta a mí mucho. Si no me da tiempo a mostraroslo, os queda el enlace para que podáis ver qué tipos de pruebas plantea PISA. Primero, para situarnos un poquito, ¿dónde trabajo yo? Yo trabajo en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que tiene todas esas funciones. La función en la que yo trabajo es en la primera columna. La primera columna
es la coordinación de las políticas de evaluación general del sistema educativo y la elaboración de los marcos de evaluación y la aplicación de las pruebas. En este momento estamos en la fase, afortunadamente los marcos de evaluación hay que hacerlos solamente una vez cuando se inicia la evaluación, luego hay una completa revisión año tras año. Bueno, año tras año si no cambiamos el modelo de evaluación, pero bueno, en principio se haría una revisión cada año, cada 2 años, pero ese trabajo es en el que estamos ahora. Luego sí que hacemos las pruebas de evaluación y las aplicamos. ¿Dónde las aplicamos? Pues hasta el momento, luego lo veremos, hasta el momento no había una prueba de evaluación nacional. No había ninguna prueba de evaluación nacional. Nacional me refiero de ámbito nacional, que todos los alumnos de todas las comunidades autónomas realizaran la misma prueba. A partir de ahora sí lo va a haber. Entonces, esa es ya una novedad de la LOMLOE. Lo hubo en 2010 y en 2011 y no ha vuelto a haber una prueba de esas características hasta el año que viene. O sea, esto ya es spoiler del año que viene, tendremos la primera prueba. Bueno, luego ya también se elaboran los indicadores de la educación, pues de vez en cuando sabéis que sale la tasa de abandono de la formación, las tasas de escolarización, bueno, pues ese tipo de cuestiones son los indicadores de la educación. La red europea Eurídice, donde se comparan sistemas educativos europeos. Las evaluaciones internacionales, ahora veremos qué tipo de evaluaciones internacionales tenemos, y luego la revista de educación es una revista científica, también depende de nuestro instituto, y por último, pues la área de difusión, que ahí lo he puesto, lo diré, podéis suscribiros a nuestro boletín de noticias, donde podéis recibir toda la información, simplemente entrar en nuestra web, tenéis una página para suscribiros al boletín. Bueno, vamos a comenzar entonces a ver el modelo curricular. Voy a contar al principio cuestiones que yo creo que todos compartimos. Todos compartimos que el modelo educativo actual, el mundo actual, requiere una nueva metodología de enseñanza y aprendizaje. No es posible ya la interacción, el alumno que escucha y el profesor que explica, y entonces el profesor tiene que adquirir un nuevo rol, y también el alumno como parte activa del aprendizaje, y eso requiere un cambio de metodología. Por otro lado, ahora veremos un poco, el mundo actual requiere nuevas competencias. Nuevas competencias es que el alumnado necesita hacer menos tareas rutinarias y tiene que estar más abierto a la resolución de problemas en entornos cambiantes, problemas no estructurados, ahora lo veremos. Es necesario incorporar, por supuesto, las nuevas tecnologías. Yo no sé ni a veces ya por qué se llaman nuevas tecnologías. Ya no son nuevas tecnologías, ya son tecnologías actuales, o no sé ni si son tecnologías. Pero bueno, eso es evidente que todavía hay reticencia en algunos ámbitos a esta incorporación. Es un mundo en continua transformación, entonces lo que aprendo hoy no me sirve para mañana, porque me ha cambiado el entorno inmediatamente. Y un mundo globalizado, donde además el alumnado no se prepara para vivir en el mismo sitio. Hay muchísimo, bueno, esto del COVID nos ha transformado un poco también la vida, pero bueno, también nos lo ha transformado, es decir, también apoya esa idea. Y evidentemente lo que es fundamental es el aprendizaje a lo largo de la vida. O sea que el alumno lo que tiene que adquirir es competencias para él por sí mismo aprender, para adaptarse a nuevos entornos. Entonces, todas estas cuestiones, como podéis ver, este es un gráfico que ilustra muy bien. Esta es una parte que es en cuanto a la formación para el trabajo, qué tipo de trabajos se requieren. Esto ya está incluso un poquito pasado, o sea que es hasta el año 2009 en Estados Unidos. Evidentemente en España iremos un poquito por detrás, pero es que ya vamos a suponer que estamos ahora y que no es verdad, estamos más avanzados. Como veis, las tareas rutinarias manuales, las manuales y las rutinarias cada vez emplean a menos gente. Y sin embargo se necesita trabajar que las personas sepan trabajar con nueva información y que sepan resolver problemas no estructurados.
Entonces, eso requiere que el alumnado se prepare para eso, para poder afrontar esto con éxito. Entonces, evidentemente todo apunta a prepararse para adquirir competencias que son, alguien dice, competencias frente a conocimientos. No, es imposible tener una competencia si no tienes conocimiento. Entonces, necesitamos tener conocimiento para poder utilizarlo. Lo que no tiene sentido es tener mucho conocimiento si luego no se sabe utilizar. Y luego es muy importante en el mundo actual lo que se llama las destrezas no cognitivas, que también, bueno, esto me ha traído muchos quebraderos de cabeza, como podéis imaginaros, a mí, al que hemos trabajado en el currículo con las famosas habilidades socioemocionales o socioafectivas. Bueno, no sé si todavía no me estoy arrepintiendo porque creo que me meter en ello, pero bueno, que como podéis imaginar, hemos tenido muchísima interacción de muchas partes, esto por qué y esto por qué no. Y entonces lo que importa es saber cómo aprendemos y cómo nos adaptamos. Esto ya es un poquito más legislativo, lo podéis encontrar en la página del Ministerio. ¿Cuál es el objetivo? Porque también a veces se olvida una palabra que está ahí subrayada, que es que lo que queremos es acceder a toda la población. Es decir, no queremos, pues sí, se dice, es que un sistema educativo excelente, pues sí, un sistema educativo excelente, pero que nadie se quede atrás, o sea, que toda la población tenga acceso a esa educación y a esa formación. Una educación de calidad, y puede ser, hay los ejes que han guiado un poco el currículo de la LOMLOE. Evidentemente, el desarrollo sostenible y los ODS han sido uno de los ejes vertebradores, que ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, y la competencia digital, o sea, son importantísimos frente, bueno, esto es una novedad, el interés superior del menor, introduciendo las directrices de Naciones Unidas, y luego pues la igualdad entre los géneros y la mejora continua de los centros. Esa mejora continua de los centros se consigue con un poco más de autonomía, que luego la autonomía, sabéis que las comunidades autónomas tienen la última competencia en cuanto a autonomía de los centros, pero bueno, sí que es uno de los ejes vertebradores el conseguir mejorar el sistema de esa manera. Como referentes curriculares de la LOMLOE, pues sabéis que nosotros, España no está en el mundo aislada, ¿no? Sino que se encuentra en la Unión Europea, donde existe la recomendación del Consejo del 22 de mayo de 2018, que modifica una recomendación anterior, donde se introducen las competencias básicas. Ahora las competencias clave. Las competencias claves son esas. Bueno, en el esquema de la izquierda aparecen las de Europa y a la derecha ya aparece la adaptación al currículo español de las competencias. Hay una pequeña modificación, por ejemplo, en Europa se llama lectoescritura, competencia de lectoescritura, y sin embargo en el currículo español pues parece que es más interesante denominarlo comunicación lingüística. Igual que en las directrices europeas está la competencia multilingüe, y en el currículo español aparece plurilingüe. Nosotros como somos, yo por lo menos, yo puse de matemáticas, el matiz se me queda un poquito alejado, pero sí que la parte plurilingüe parece que da mayor acogida a la parte multicultural. Mientras que multilingüe parece ser que es desenvolverme en diferentes lenguas, y la parte plurilingüe lleva la parte transversal de intercomunicación e interculturalidad. Por supuesto, también habría que tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en realidad, las competencias que se han marcado para el currículo se han recogido en lo que se ha denominado el perfil de salida del alumnado al terminar la educación básica. Me imagino que lo conocéis todos, ¿verdad? El perfil de salida, donde se describen cada una de esas competencias. Hay 4 o 5 descriptores por cada una de las competencias. No sé si os dais cuenta, nuestro currículo antes estaba organizado por materias, luego había una orden ministerial que decía, bueno, estas materias se relacionan con las competencias de esta manera. Sin embargo, ahora es
un cambio completo. Para ese cambio completo no dejan de haber materias, siguen habiendo materias, pero ahora el foco está en las competencias, es decir, se convierten en el objetivo. El objetivo es desarrollar las competencias a partir de las materias. Entonces, a partir de las materias, uno desarrolla esas competencias. Claro, ahí ha habido que hacer mucho encaje de bolillos. ¿Cómo conseguimos? Yo creo que quizá a lo mejor en algún momento sería una enseñanza completamente por competencias. Y los alumnos, en lugar de ir a clase de matemáticas, no lo sé cómo será. Pero ahora mismo sigue habiendo materias, entonces ese encaje entre materias y competencias. Bueno, esta os he puesto la competencia STEM porque he puesto la definición que recoge el boletín oficial. Como podéis ver, que aparece en las matemáticas. Hay veces que uno dice, oye, las matemáticas desaparecen. No, pues dentro de la competencia STEM, que se ha denominado así, puesto que es como se denomina a nivel internacional esta competencia, y se ha cogido en la denominación STEM también dice, oye, ¿por qué STEM y no STEAM? Que ahora ya estamos con el STEAM. Pues la directriz europea de momento dice STEM, no mete la parte de STEAM. Quizá haya una modificación, evidentemente esto siempre está en revisión, porque ahora también está STREAM, no sé si lo habéis oído, STEAM incorpora el reading también, o sea que bueno, pues ya dentro de nada no es una única competencia con una letra para cada uno. Pero bueno, de momento la directriz europea está en STEM, entonces como veis ahí aparece la competencia matemática y es muy importante lo que aparece ahí, aparece resolver problemas en diferentes contextos y razonamientos. Es decir, las dos para las matemáticas lo que nos importa es el foco de la enseñanza tiene que estar. Ayer lo decía Luis también, Luis en la conferencia inaugural. Resolver problemas y razonar. Y resolver problemas en contexto, porque yo a veces me digo, bueno, vosotros mismos nos pasará incluso con compañeros. Dice, a mí me cuesta interpretar las soluciones. Eso es resolver un problema si yo no hago la fase última de interpretación. O sea, resolver un problema a mí, por la calle no me van a ir y preguntar, oye, Ruth, haz la integral de 0 a infinito de no sé qué, no sé cuántos. No me lo van a preguntar, pero sin embargo sí que puede haber un problema que me requiera eso, pero yo la solución que voy a tener que dar no es, pues la integral vale 8. Ya, pues muy bien, ¿y qué? Tendré que interpretar esa solución en su contexto. O sea, que la parte del contexto no la he subrayado, pero debería. Bueno, como veis, la competencia STEM que engloba también la ciencia, la ingeniería y la tecnología, aunque he señalado la parte de matemáticas porque somos profes de matemáticas, es lo que nos interesa. Bueno, esto que parece aquí no lo voy a describir con detalle, es el perfil competencial de salida. El perfil competencial es el que está a la derecha. El de la izquierda es un escalón no prescriptivo. Para los que seáis profesores de primaria, pues no es necesario alcanzarlo, o sea, es una guía. Es decir, si yo quiero llegar al finalizar la educación básica al perfil de salida, pues es recomendable que el sexto de primaria el alumnado consiga esto. Pero digamos que no es imprescindible, sin embargo el otro sí que define la titulación. La titulación en la educación secundaria sí que se define de esa manera. Si os dais cuenta, donde están las matemáticas, el perfil de salida tiene 5 descriptores. El primero hace referencia a lo que acabamos de decir, al pensamiento matemático, al razonamiento y la resolución de problemas. El segundo, al pensamiento científico. A la investigación, el planteamiento de hipótesis. Como veis, no es necesario plantear hipótesis en matemáticas. Es necesario, es decir, que no es. Yo lo estoy observando ahora que uno dice, el uno es de matemáticas, entonces ciencias, entonces de ingeniería. No. Hay que verlo como un todo integrado. Que es verdad que el primero hace referencia al pensamiento matemático, el segundo al científico, el tercero al pensamiento de diseño. Luego, el cuarto es la comunicación científica. La comunicación científica, que podríamos decir, oye, ¿por qué no se ha puesto este descriptor? No aparece y está en lingüística. Pues en lingüística ya se expresan, pero hay ciertas cuestiones específicas que son vocabulario,
sobre todo el lenguaje formal, por supuesto. Entonces, en lingüística no se veía ese código incorporado, entonces por eso aparece ese descriptor. Y luego el quinto, pues es un plus, este es el, como dicen, es un extra. Ese extra es para la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque es uno de los ejes principales de la LOMLOE, se destaca ahí, aunque estaría englobado, perfectamente el último descriptor estaría englobado, pero está la parte de seguridad, consumo responsable, son como los retos del siglo XXI, están ahí recogidos, a pesar de que ya digo que podía estar perfectamente englobado dentro de los anteriores, pero es para darle esa importancia. Bueno, como sabéis, la conexión entre las competencias clave que están ahí descritas según el currículo y las materias y áreas, pues esa conexión se ha hecho a través de lo que se ha denominado competencias específicas. Yo en la presentación, cuando se la pase a Maite, tendréis unas diapositivas de competencias específicas, pero como quiero entrar, no sé si me va a dar tiempo, creo que no, quiero entrar en la parte de evaluación, pues entonces de momento las tengo ocultas. Las competencias específicas en matemáticas sabéis que son básicamente la resolución de problemas, establecer conexiones, el pensamiento computacional y hacer conjeturas, la comunicación, también y la representación, los modelos de representación, y luego sabéis que se han incorporado las competencias socioafectivas. Que sobre todo eso yo creo que el miércoles, el que si le interese, o bueno, en el pasillo eso me podéis preguntar cualquier cuestión, bueno, de cualquier cuestión, pero sobre todo eso porque como ha causado tanta polémica, pues os puedo contar un poco cómo se concibió, cómo llegó aquello al currículo de matemáticas. Bueno, ayer también lo comentaba Luis, ¿cómo se va a trabajar en el aula a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora. Progresivamente a partir de ahora. Vamos a decirlo así. Progresivamente a partir de ahora. Pues entonces, sabéis que el foco no son los saberes. Es decir, ¿cómo es eso que se ha quitado del, bueno, voy a decir una cosa obvia, ¿qué es eso de que se ha quitado del currículo la regla de 3? O sea, si me dijeran, se ha quitado del currículo de matemáticas la resolución de problemas, pues entonces yo me tiraría a los pelos. Pero es que me da igual que se haya quitado la regla de 3, o que se haya quitado la integral definida, o que se haya quitado, o sea, los saberes no son lo importante. Lo importante es resolver problemas, razonar. Entonces, si yo para resolver un problema necesito poner una herramienta que no está ahí descrita en los saberes, pues no pasa nada, pues la explico porque hace falta para resolver ese problema esta herramienta. Es decir, los saberes son accesorios, no es una lista donde hacemos esto, tic, 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 esto ya lo he explicado todo. Lo que tengo que ver es desarrollar la competencia, porque puedo poner un tic en todos los saberes y tener alumnado que no sabe resolver un problema, entonces eso sería un fracaso. Entonces hay que centrarse en las competencias específicas desarrollando los saberes, por supuesto, pero no tengo que sufrir cuando dicen, ay, no me va a dar tiempo, este curso no me va a dar tiempo a dar la ecuación bicuadrada. Bueno, pues no pasa nada. No ha salido ningún problema, no se ha resuelto la ecuación bicuadrada, no pasa nada. No pasa nada si el alumnado sabe resolver el problema. Claro, si no sabe resolver los problemas, ahí sería ya otra cuestión. Entonces, se va a trabajar a través de situaciones de aprendizaje. Voy a hacer ahora publicidad. El martes, me parece que es una Patricia, el martes tenéis un par de compañeros que van a presentaros una situación de aprendizaje. Bueno, ayer Luis también contó un par de situaciones de aprendizaje, pero y seguro que en otras muchas más comunicaciones va a haber situaciones de aprendizaje, pero podéis encontrar situaciones de aprendizaje mañana, me parece que es. Bueno, evidentemente ahora ya empezamos con lo que yo iba a hablar, que es sobre la evaluación. Entonces, evidentemente, en este contexto, la evaluación no puede quedarse limitada
algo que estamos haciendo tradicionalmente. Entonces, hay que emplear unos instrumentos de evaluación variados. Aparece ahí DUA. Aparece DUA porque es otro de los ejes de la LOMLOE. Os lo he comentado. El que la enseñanza llegue a todo el mundo. Hablamos más bien de inclusión, que el alumnado esté en el aula. Creo que además tú vas a hablar, ¿no? Actividades de bajo techo, de bajo suelo y alto techo, ¿eres tú? No, es Cecilia. Ah, es Cecilia. Bueno, pues Cecilia. También otro spoiler de... no sé qué día es, pero bueno, lo podéis consultar. Es hoy. Bueno, pues hoy mismo. Bueno, entonces ahora simplemente voy a ver cómo andamos en evaluación. Entonces, veis que tenéis ahí un enlace. Ahora voy a poner un código QR. Es un test de pregunta abierta, ¿eh? Hay que responder, contestar las respuestas. A ver, la pregunta no está impuesta todavía. Voy a pasar a la pregunta. ¿Qué técnicas e instrumentos de evaluación son adecuados para medir competencias? ¿Podéis escribir a slides? Poner el código. Límite de participantes excedido. Límite de participantes. Como tenías miedo de la competencia, ¿no lo has abierto para tanto? Sí, lo he abierto, sí. Bueno, pues vamos a ver los que tenemos, a ver. ¿Sí? ¿No? Bueno. 3, un participante ha habido. Pues esto no puede ser. ¿Todo el mundo más? Bueno, 2. Bueno, pues los que consigamos. Como es una gratuita, pues debe tener. Entre las pruebas que he hecho yo, ya excedido el número. Bueno, de todas formas veo que hay un alumnado preparado para el trabajo por competencias y que está respondiendo justo lo que había que responder, ¿no? Había que responder, y me parece bien que también hay alguien que ha puesto exámenes, porque parece ser que los exámenes van a desaparecer, las pruebas escritas, no necesariamente tienen que desaparecer. O sea que lo que tiene que estar claro es que cualquier actividad de evaluación debe estar planificada. Bueno, ahí aparece como gigante rúbrica. Rúbrica, hay mucho debate con las rúbricas. Hay gente que dice que sí lo es, gente que no lo es, que eso solamente es un instrumento para registrar el resultado y para que el alumnado sepa lo que tiene que hacer. Yo creo que sí que tenía que aparecer como principal la parte de rúbrica. Lo que está claro es que la evaluación debe ser algo planificado donde el alumnado a priori sepa qué es, por qué está haciendo algo, para qué está haciendo. Yo muchas veces lo digo, mira, voy a poner, bueno, esta es la facultad de ingeniería, no es la de matemáticas. Yo la facultad de matemáticas en mis tiempos, que yo a veces lo comento, digo, yo cuando iba a la facultad había muchos trabajos, hacíamos muchos trabajos extra. Íbamos a ir a hacer programación en corta, no sé qué, no sé cuántos, y todo el mundo lo hacía. Yo por lo menos, yo estoy así un poquito mayor. Entonces todos lo hacíamos. Vamos al profesor. Ahora, ¿eso qué valoración tenía? La valoración que yo tengo clara es que si no lo hacíamos, suspendíamos. Y si lo hacíamos, daba igual. Hecho estaba, ya está. Luego vas al examen y aprueba el examen, pero ya puedes haber testado. Ahora ha cambiado un poquito, por la experiencia que tengo, pues bueno, por lo menos ahora las cosas sí se saben un poco para que valen. Es verdad que mucho vale esto, vale un punto, bueno, eso no se debe estar así tan claro, creo que están en puntos, que estamos ahora aquí con los puntos también medio muertos. Pero bueno, esto era un poquito para ver, todos estos instrumentos pues son evidentemente importantes para la evaluación en el aula.
Pero nosotros ahora vamos a pasar a hablar de la evaluación externa, la evaluación que no es del día a día, sino que de cuando llega un aplicador de una prueba. Y nos pregunta. Entonces, vamos a ver un poquito cómo cambia la parte de elaboración de pruebas competenciales a no competenciales. Esto yo ya llevo diciéndolo muchos años, no es nuevo por la LOMLOE, pero bueno, yo espero que ahora con este nuevo sistema ya el profesorado, cuando vamos a contarlo, diga, ah, pues sí, es verdad, tienes razón. Bueno, es evidente que todos necesitamos desarrollar unas competencias para la vida. Lo ideal sería que el currículo nos preparara perfectamente para esas competencias para la vida y que luego, cuando llegara la evaluación evalúa el currículo y a la vez, pues como es lo mismo, pues evalúa las competencias para la vida. Pero en realidad, lo que suele pasar, bueno, aquí lo he puesto, digo, como es el nuevo currículo, antes la bola estaba ahí como fuera, clarísima. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad, como es el nuevo currículo, vamos a ponerle más intersección, ¿no? Entonces, ponemos el currículo con bastante intersección con las competencias para la vida y ahora llega la evaluación. Entonces, la evaluación, pues resulta que una evaluación competencial no evalúa solamente el currículo. ¿Por qué? Porque solo se adquieren conocimientos, destrezas, habilidades en el centro educativo. Pues ahora el concepto es un poco de centro abierto. Sabéis que también se fomenta mucho la interacción entre centros, tanto nacional e internacional, las redes de aprendizaje. Entonces no todo está ahí en el currículo basado. Y lo que sí que ocurre en la realidad es que a veces evaluamos cosas, pues veis ahí, hay cosillas que dices, bueno, pues no. Ahora, cada vez con más intensidad la evaluación va a ser de esta forma, no tan cubriendo el currículo, porque el currículo también es más amplio, ahí aparece como muy cerrado, pero el currículo cada vez es más amplio. Entonces, el aprendizaje no solamente tiene lugar a partir del currículo. Yo a veces os comento que cuando hemos hecho una prueba de tercero de primaria, dicen, es que ha entrado el triángulo y los alumnos todavía no hemos llegado al triángulo. Y digo, ¿pero cómo que no hemos llegado al triángulo? Si los niños de infantil ya tienen conocimiento del triángulo o sea, que en tercero no lo he hecho, pero el alumnado tiene ese conocimiento. Bueno, esto es un poco la evaluación externa. ¿Por qué es necesaria la evaluación externa? Porque yo no sé si todos aquí, bueno, mira, no he hecho la encuesta, pero podéis levantar la mano. ¿Cuántos de los que estáis aquí creéis que la evaluación externa es necesaria? Bueno, hay diversidad de opiniones. Lo iba a haber puesto, pero digo, bueno, no vaya a ser que me salgan muchos que me dicen que no, dicen, no es necesaria la evaluación externa, digo, bueno, que ya me marcho. Yo sinceramente creo que es muy importante la evaluación externa y también para el profesorado. Me da una información. Yo he estado en muchos institutos en Madrid. Madrid es una comunidad con muchísima diversidad. Entonces son como micromundos. Llegas a un instituto y aquí los alumnos son buenísimos, maravillosos. Llegas a la clase y te subes por las paredes. Y dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo dicen que son estupendos? Son unas joyas. Te vas a la que son malísimos, son horrorosos, todos brillantes, tal. Entonces, esa visión global nos la proporcionan las evaluaciones externas. Aparte de lo que puedan servir para las políticas educativas, en principio, nosotros como técnicos damos informes que decimos, mira, esto habría que hacerlo. Ahora, el político es el que toma la decisión, a lo mejor no siempre toma la decisión que le ha guiado la evaluación externa. Entonces, bueno, yo he puesto aquí a esto como novedad y un nuevo spoiler, nueva publicidad, ¿sabéis que ha salido? No sé si lo sabéis, pero bueno, el otro día se ha difundido, el día 24 de junio, o sea, está recién salido del horno, un informe de un índice que compara la educación en ciencias y matemáticas en todos los países de Europa. Y os lo va a presentar Jaime el miércoles, ¿no? El miércoles. O sea, que el que quiera ir a esta presentación, pues presentará la formación en matemáticas y ciencias en Europa y yo me he copiado una diapo de la presentación, que era la que me convenía.
que dice: los países que implementan pruebas nacionales de matemáticas tienden a atender niveles más bajos de estudiantes que carecen de competencias matemáticas básicas. Es decir, bueno, aunque solo sea por esto, pues ya tenemos justificada la evaluación externa. Debe haber una evaluación externa, porque es muy importante, como hemos dicho, llegar a los niveles excelentes, pero es importante llegar a los niveles más. España tiene un problema en los niveles bajos de alumnado, tiene un porcentaje muy alto de alumnado en niveles bajos. Entonces, pues ya solo por esto es una cuestión importante. Bueno, ahí he puesto una serie de cuestiones donde la evaluación externa, yo veo muchos debates y digo, bueno, pues es que hay debates que ya están mega estudiados científicamente. El problema de la repetición, simplemente, a mí fue una cosa que me impactó cuando llegué al Instituto de Evaluación y vi la tasa de repetidores en España comparada con otros países, me quedé impresionada. Digo, ¿qué pasa? ¿Que los españoles somos mucho peores que los otros? Pues no, evidentemente no, porque no hay algo racial en los españoles que nos hace que repitamos mucho. Entonces, pues bueno, el caso es que hay una serie de variables que podríamos incidir en cada una de ellas, que son cuestiones que gracias a la evaluación externa se ha visto qué decisión debe tomarse. Otra cosa es que la decisión se tome adecuadamente. Yo ahí ya no entro, pero bueno, si se ha visto, por ejemplo, los itinerarios tempranos no son buenos, por ejemplo, o cómo distribuir el gasto en educación. Bueno, entonces ya vamos a entrar en las evaluaciones en España. Primero os asusto con el mogollón de evaluaciones internacionales en las que participa España. Yo creo que somos el país. Dice, esta evaluación nos apuntamos, también nos apuntamos, me apunto, nos apuntamos a todo. Nos apuntamos a cuarto de primaria, que hay una evaluación de ciencias y matemáticas STIMS, una evaluación de competencia lectora STIMS. En segundo de la ESO a la competencia cívica y ciudadana, a la competencia en tecnología, la IFILS. PISA, por supuesto, PISA no es en un nivel concreto, es a los 15 años, o sea que hay alumnado de segundo de la ESO, de tercero y de cuarto. Luego también encuesta de profesorado TALIS, que empezamos participando en secundaria, seguro que alguno de vosotros ha participado alguna vez, le ha tocado en la muestra de TALIS. Empezamos en secundaria, pues ahora también primaria y ahora también infantil al año que viene, o sea, el año que viene, infantil, primaria y secundaria. La encuesta de adultos, que es PIAC, que no es en el sistema educativo, es de 16 a 65 años, llaman al timbre de tu casa y donde vengo a hacer un examen. 3 horitas aquí, tranquilamente conmigo, a hacer una prueba de competencia lingüística y matemática. Súper interesante para ver y muy interesante va a ser esta edición, que va a ser este año, cuando salga el año que viene el informe, para ver la evolución de hace 10 años. Porque esto me salta un poquito de prisa la diapositiva que decía que nos sirve para medir tendencias, hacia dónde vamos. Todo el mundo dice, estamos fatal, ahora con la evaluación. Fatal. Yo tengo mi examen de la EVAU, salvo que ponía teoría. Los problemas son iguales. Es que no hemos evolucionado, que hace 2 o 3 años que hace un poco. Entonces, bueno, pues a ver, ¿cómo vamos cambiando? Bueno, pues ahí aparece uno ahí a la derecha, que ese es el estudio SES, que es socioemocionales, competencias socioemocionales. Es decir, también la OCDE propone un estudio de competencias socioemocionales. Y ahora vamos a ver las nuevas evaluaciones que se presentan en la LOE nacionales. Tenemos la que os he anunciado, que está ahí en negro abajo, la evaluación general del sistema, que va a ser al final de la etapa, en sexto de primaria y en cuarto de secundaria. Y la evaluación de diagnóstico, que va a ocurrir a mitad de la etapa. La evaluación de diagnóstico, ahora veremos que tiene informe individualizado del alumno, es decir, está mediada porque para que se mejore, que se puedan tomar medidas de mejora del alumnado. La otra es para evaluar el sistema, no tiene nada que ver, mejorando el sistema mejora la educación de cada alumno individualmente, pero bueno, mucho más desde arriba.
Bueno, esto es un poco la legislación, diferencias entre una y otra. Vamos a leerlo en paralelo. La evaluación de diagnósticos se realiza en momentos intermedios, ya hemos visto, de las etapas educativas, y la evaluación general del sistema al finalizar las etapas educativas. ¿Cuál va a ser el referente? ¿Qué referente tenemos al finalizar las etapas? Pues al finalizar las etapas tenemos el perfil competencial de salida. Es decir, la evaluación del sistema va a evaluar las competencias a través del perfil competencial de salida. Es decir, ¿va a ser una evaluación de matemáticas? No. Va a ser una evaluación de competencia estética, una evaluación de competencia en comunicación lingüística. Sin embargo, la evaluación de diagnóstico, como se realiza a la mitad de la etapa, va a tener de referente las competencias específicas de las áreas y materias. Es decir, la de cuarto de primaria y la de segundo de la ESO va a ser una evaluación de competencias específicas del área de matemáticas. La evaluación de diagnóstico será competencia de cada comunidad autónoma, mientras que la evaluación general del sistema es del Ministerio, en colaboración con las comunidades siempre, pero el Ministerio. La evaluación de diagnóstico, como lo que persigue es dar información al alumnado, a los centros, a las familias, para mejorar a nivel individual, a nivel de centro, pues entonces tendremos un informe individual y un informe de centro. Y en la evaluación general del sistema, no. En la evaluación general del sistema no va a haber informe individualizado, es más, no va a ser ni siquiera censal. Va a ser una muestra a nivel nacional tipo PISA. O sea, la evaluación de la derecha es una evaluación tipo PISA, pero a nivel nacional. Estamos trabajando ya en el marco de evaluación. Por aquí tenemos a varias personas trabajando en el marco de evaluación. Hemos hecho ya los borradores de los marcos de la evaluación general del sistema. A partir de septiembre haremos los marcos de la evaluación de diagnóstico. Bueno, la evaluación, para que nos hagamos una idea, la evaluación de la izquierda, la de diagnóstico, se parece mucho a la evaluación que se estaba haciendo en tercero de primaria. Vamos, se parece que es su prima. Tercero de primaria, ahora pasa a ser en cuarto de primaria y en segundo de la ESO. Y la de la derecha es novedosa completamente. Es la evaluación que se hizo en 2010 y en 2011. No se ha hecho nunca desde aquel año. Bueno, vamos a pasar un poquito, como me dice Maite, que me queda poco, pues os voy a comentar ¿cuándo va a tener lugar esa evaluación general del sistema? La evaluación general del sistema va a tener lugar en el año 2025. Pero claro, una evaluación así, de esta envergadura, no puede de repente implementarse. Nos lanzamos a la piscina con la evaluación general del sistema. Entonces, se va a hacer una evaluación inicial piloto al año que viene, en el año 2023. En el año 2023, donde solamente se va a evaluar la competencia STEM y la competencia en comunicación lingüística. Y por supuesto, todas las evaluaciones llevan un cuestionario de contexto para poder explicar el rendimiento, porque no tiene sentido que nosotros miramos por la misma vara un centro rural que un centro en una gran ciudad con muchísimos medios. O sea, que hay que ver el contexto en donde se desarrolla esa enseñanza y ese aprendizaje. Entonces, había puesto bastante sobre el marco de evaluación. Como lo vais a tener disponible, creo que me resulta mucho más interesante que podáis ver. Bueno, esta evaluación se va a hacer completamente en formato digital. Las evaluaciones ahora mismo se están haciendo ya en formato digital. Entonces, me interesa muchísimo el ítem que os había anunciado de PISA. Queda muchísimo, porque yo sabía que había traído mucho para comentaros, pero bueno, os queda disponible. Y sí me gustaría mucho ver el ítem este de PISA, porque es un ítem que habla, bueno, ahora lo vemos, habla de patrones, habla de pensamiento computacional. Bueno, está en inglés, pero lo tengo luego en las diapositivas, he puesto pantallazos en español
una traducción que tenéis del marco de PISA, la traducción del marco de PISA de Uruguay tiene los ítems liberados traducidos al español. Entonces podéis ir al marco de PISA de Uruguay. El de Colombia no, que es el que está puesto en nuestra web. En nuestra web está el de Colombia, ese no tiene traducido los ítems. El de Uruguay sí. Entonces a mí me gustaría ver bueno, tenéis frente a unos ítems que parecen tradicionales, vamos a ver este, no sé si se ve bien. Pues lo leo yo. Este no es el que quería mostrar, pero para que veáis que también hay ítems un poco más tradicionales. Este nos define aquí a la derecha, bueno, normalmente tenemos un estímulo a la derecha y a la izquierda la pregunta. La primera pantalla es para practicar un poco. Entonces aquí nos están definiendo lo que es una potencia. Dice, una potencia es multiplicar varias veces el mismo número. Por ejemplo, 8 por 8 por 8 por 8 es 8 a la cuarta. 7 por 7 por 7 por 7 por 7 a la sexta. Entonces, nos va a contar, como veis, el alumno que no sabe que es una potencia puede hacer el ítem. No necesita saber que es una potencia. O sea, se lo están explicando. Y estamos en cuarto de la ESO, ¿eh? O sea, que me diréis, vale, pero si eso está en sexto de primaria o en primero de la ESO. Bueno, no importa, yo se lo explico, no pasa nada. Bueno, entonces ahora nos dicen la pregunta, por ejemplo, es si es verdad o falso que 8 elevado a 16 es 8 veces mayor que 8 elevado a 15. Pues es una pregunta de razonamiento, no está diciendo. Calcula cuánto es 8 elevado a 15 por 8 elevado a 47. ¿Qué quiere saber? ¿Que el segundo se suma lo correspondiente? No, es una pregunta de razonamiento. Y el segundo nos dice si 8 elevado a 10 es 10 veces mayor que 8. Bueno, pues entonces esta es un ítem, digamos, tradicional. Y ahora ya, para que no me regañe Maite, voy a ir al que quería enseñaros, que es este, que es embaldosar un suelo. Entonces aquí nos enseñan que tienen dos tipos de baldosas. Esta baldosa que tiene rayas en diagonal y la baldosa que tiene una X, una luz, y que con ellas dos, si solamente ponemos una de ellas en un suelo, pues ¿cómo quedaría el suelo? Y a continuación nos enseñan cómo se puede conseguir si ponemos el suelo embaldosado combinando. Y lo primero que tenemos es que jugar un poquito. Arrastra las baldosas, no es interactivo, está complicado. Arrastra las baldosas para completar los cuadraditos que faltan. Bueno, pues cuando ya se ha practicado un poco, viene aquí una especie de programita informático sin ningún lenguaje, donde tengo que rellenar sí, entonces, si no, baldosa A, baldosa B. Si la fila es impar, entonces la primera baldosa es, o sea que tengo que verlo aquí, a la fila impar, la primera baldosa es la A. Bueno, pues entonces este es un ítem donde es de un patrón, es ir completando un patrón. Y se va complicando. Por ejemplo, ahora ya nos están haciendo un nuevo patrón formado por 4 baldosas. Y es parecido, nos dicen, ahora ya nos van diciendo, si la suma de fila más columna es par, ¿cuál es la baldosa que vayas en el inferior izquierda? Si es par, ¿cuál va? Bueno, y lo complican todavía más que nos aparece ya una tercera baldosa. Una tercera baldosa que es la baldosa, bueno, aquí todavía no ha aparecido, aparece aquí la baldosa C. O sea, bueno, yo simplemente es para que veáis, estos ítems son ítems de razonamiento, no hay que tener, bueno, hay que tener conocimiento, evidentemente hay que tener conocimiento, pero digamos que nadie por no saberse una fórmula deja de hacer ese ítem. Es que el profe, yo no me sabía la fórmula de la ecuación, pues no pasa nada. Bueno, pues con esto
Deciros que en nuestra página web tenemos muchísimos ítems de PISA, de nuestras pruebas. Bueno, esto lo había puesto unos pantallazos en español por si no se leía bien. Tenemos muchísimos ítems publicados, evidentemente son de las evaluaciones anteriores, también en formato digital. Ahora, mejor que la foto a esta, os voy a decir a cuál tenéis que hacer la foto, que es a esta, donde tenéis nuestra página web para que os apuntéis al boletín de noticias, para que veáis los ítems liberados, los marcos de evaluación, los indicadores, todo lo que queréis, al blog de educación y evidentemente seguidnos en Twitter y asistir a todas las comunicaciones que os he ido anunciando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Se me ha pasado una hora rapidísima hablando de evaluación, cosa que me ha sorprendido. Te agradecemos enormemente. No sé si quedan 5 minutos, si alguien quiere formular alguna pregunta, plantear alguna cuestión. Sí, Rapidito, ¿vale? Sí, Paco. Yo simplemente quería hacer un poco la visión de centro, y eso es un partido de un centro. Pero lo que a mí más me preocupa del tema de las evaluaciones es la motivación del alumno para hacerlo. Porque muchas veces no refleja la competencia que tiene, porque un examen de 3 horas, toda una mañana haciendo pruebas de estas, la saturación que tenemos en el sistema de encuestas este año, de PROA Plus, de Arius Plus, todo esto, al final el alumno cada mes tenía que hacer escenarios de todo. Llega un momento en que no sé si realmente puede llegar a reflejar la competencia del alumno por estos motivos de desmotivación del alumnado. Bueno, sabéis que ya en PISA 2018 hubo un problema con la competencia lingüística de los alumnos españoles, se han hecho estudios, los finlandeses, madre mía, qué formalitos son, que hasta el final hacen todo estupendamente y los españoles a la tercera pregunta nos hemos aburrido y ya decimos adiós. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando por los equipos directivos, que los equipos directivos tienen que ser los primeros que motiven al alumnado, que digan que es importante la evaluación. Cuando la evaluación tiene resultado quiere decir que mandan un informe al centro, el director es el primero que está motivando. Pero luego a la vez no se quiere que haya ese ranking y yo estoy en contra de los rankings. Ha hecho muchísimo mal, yo por lo menos en mi comunidad autónoma, que durante unos años publicó rankings, hizo muchísimo mal a la evaluación la publicación de rankings. Entonces, los equipos directivos, el profesorado tiene que ser coherente y consecuente. Si tú quieres crees realmente en la evaluación, que los alumnos intenten hacerlo también. Hay un problema en las evaluaciones externas que se contratan con empresas. Vemos que a veces los aplicadores no están suficientemente formados para tratar con los alumnos, para motivarles. Y incluso ellos son los que a veces no le dan importancia y dicen, bueno, pues tal. Entonces se va a trabajar también por formar mejor a los aplicadores. O sea, se están tomando medidas para que eso no tenga... Hay países que hasta, bueno, por el día que os he dicho antes, pagan una pequeña remuneración para que den en su casa a los adultos. Y en algunos países, en España no se plantea para nada eso, Pero bueno, sí que hay mucha formación en cultura de evaluación para que el alumnado se motive para hacerlo y que considere que es importante, a pesar de que incluso los profesores, porque vas a hacer un piloto y dices, ¿y cuándo me digan los resultados? No, es que eso no tiene resultados, estamos probando las pruebas. No, que yo quiero los resultados, que quiero saber cómo están mis alumnos. Y luego a la par dicen, no, que no haya rankings, que no se dan los resultados. O sea que es verdad que es complicado. Yo quería preguntarte, porque a veces para 2025 está prevista la del sistema y la del diagnóstico para cuando... La del diagnóstico lo marcan a los ROE en el calendario, es en el año 24. Sí. Lo que pasa es que esa evaluación, digamos que no es tan novedosa, porque lo que sí hay que hacer como marco, pero no es tan novedosa como la del sistema. La del sistema está en el 25 la libertad verdadera, pero el año que viene un piloto, sí. En primaria, piloto en primaria. El piloto en primaria, en el 26 el piloto en secundaria. Yo la pregunta que tengo es, al igual que la evaluación formativa, que se trata de tener un feedback, cuando se hace una evaluación que tenga un indicador del ranking y que esa preocupación donde está cada centro, cuando se hace la muestra, que habría que ver cómo se hace esa muestra, entiendo yo que la evaluación es decir,
a cada centro, pues tienes que mejorar en esto y en esto, porque tiene que haber un feedback, porque si me hacen una evaluación y yo no recibo como director o como unidad educativa, ¿cómo voy a mejorar o debo mejorar? Porque si bueno, la competencia matemática, mira, cuando estaba, yo soy líder pedagógico a lo mejor en el centro, y digo, pues, ¿cómo puedo mejorar para que la competencia ahora esté mejor, ¿no? Sale en la prueba y dice, pues mira, la deficiencia es esta o... A ver, la evaluación de diagnóstico, nosotros por lo menos, el Ministerio de Educación, en los centros de nuestra competencia enviamos un informe súper completo, de los equipos, vamos a presentarlo, lo hablamos con los equipos directivos, que ellos son los que tienen que analizarlo, ¿eh? Nosotros les enseñamos porque a veces son análisis estadísticos un poco complejos para ellos de interpretar. La evaluación del sistema no tiene sentido dar resultados porque el alumnado no hace la misma prueba. No, o sea, son 240 ICES. Es más, es que en PISA hay alumnos que tienen rendimiento en matemáticas imputado. No han hecho prueba de matemáticas. ¿Cómo le vas a decir que tienen ese resultado de matemáticas si ni siquiera han hecho más prueba de matemáticas? Yo digo de estrategia de mejora, no resultados, sino... Bueno, pero ese es un informe muy completo. Es que no puede hacerse. Bueno, es estadística. Bueno, pues nada, Siento, vamos a dejarlo aquí porque sigue el programa. Muchas gracias. Esto para ti, bueno, muchísimas gracias porque ha sido espectacular. Madre mía. Luego me la pasas sola. Porque la cambié un poquito, se la mandé a un hombre, pero...